Vamos a ver segunda ley de Fick y la suposición del medio continuo. Ok, lo que a nosotros nos interesa finalmente en términos de difusión es poder predecir qué le va a pasar al interior del material cuando yo lleve a cabo una transformación de fase. ¿Cómo lo vamos a hacer cuando estemos trabajando con los materiales? Lo primero que vamos a tener que hacer es, vamos a tener que eliminar todas las variables que tienen que ver con la estructura cristalina. Si yo me empiezo a fijar y empiezo a ser tan detallado en los cálculos con respecto a cuántas distancias salta el átomo, cuál es la frecuencia de salto y calcular átomo por átomo, necesitaría un programa de cómputo bastante poderoso que pudiera llevar a cabo la simulación. Sin embargo, yo necesito un cálculo rápido en el cual yo pueda cuantificar qué tanto de la difusión ya se llevó a cabo durante la transformación de fase. ¿Cuál es la suposición del medio continuo? La suposición del medio continuo dice, ok, todas estas pequeños factores que afectan a la difusión dentro de un material, las vamos a englobar en un solo término que es ¿quién? La difusividad. Me voy a olvidar de que existen vacancias, me voy a olvidar que existen bordes de grano y que el material no es homogéneo. Voy a pensar que todo el material tiene la misma difusividad, la misma velocidad, es como una carretera completa. Aunque yo sé que dentro del material hay bordes de grano, sé que hay vacancias, sé que hay todos estos defectos cristalinos, que más dislocaciones, un montón de cosas. ¿Qué voy a hacer en la suposición del medio continuo? Eliminar todo eso y todo englobarlo en ¿quién? En la difusividad. La difusividad va a ser mi valor con el cual voy a predecir qué tan veloz difunde dentro del material. Y de ahí lo siguiente que voy a hacer, voy a formular lo que se conoce como la segunda ley de Fick. ¿Qué es la segunda ley de Fick? Pues básicamente la conservación de la materia. Dentro de mi sistema se debe de conservar la materia. Lo que yo ponga de un elemento, pues solamente se va a mover dentro del material. No tiene por qué crearse ni destruirse, solo se conserva. Y entonces hago un balance clásico de ingeniería. ¿Qué hacen los balances en ingeniería? Dicen, ok, entrada más generación es igual a ¿quién? Salida más acumulación. Habrán visto eso, ¿no? Habrán visto eso en ingeniería. Todo lo que sea conservativo, por ejemplo la carga eléctrica, le puedo hacer un balance. La energía es conservativa, sí, le puedo hacer un balance. Las fuerzas son conservativas, sí, les hago un balance de momentum. Entonces hay un montón de balances en fenómenos de transporte. Aquí vamos a ver el balance de ¿qué? De masa. Y ese se conoce como la segunda ley de ¿quién? De Fick. No lo vamos a ver a detalle porque no es el curso de masa, es curso de transformaciones de fase. Y nada más lo vamos a traer para echarle ganas, ¿no? Ahí está nuestro balance. Ahí está nuestro balance. Y usted va a decir, ¿en qué momento salieron las integrales, no? Ok, voy a explicar. Ese es el balance de materia. ¿Cómo se calcula el balance de materia? Ok, la entrada y la salida la vamos a poner en este término que es una integral de superficie. ¿Qué es esa integral de superficie? Entonces imagínense que yo tengo una papa, ¿no? Así le hacen los matemáticos. Imagínense una papa. No tiene que ser un cuadrado, no tiene que ser un cubo, no tiene que ser un cilindro. Imagínense que es una papa y tiene muchas áreas alrededor de la papa. A través de esas áreas va a fluir a una velocidad el flux de materia. Por ejemplo, a la papa la quiero salar y le echo sal alrededor. ¿Qué va a pasar con la papa? Pues va a haber un flujo de materia de sal hacia el interior de la papa. Lo que voy a hacer es cortar esa superficie de la papa en pedacitos y voy a sumar todos esos flujos que entran a la papa. Eso es la entrada y la salida. Este término que tiene la integral de superficie son todas las entradas y las ¿qué? Salidas de materia de mi sistema. En mi caso, pues no voy a tener una papa, voy a tener un material al cual le voy a tener que hacer un tratamiento para endurecerlo, yo qué sé, y le voy a poner algún elemento aleante y va a fluir al interior del material. Toda la superficie del material la voy a cortar en pedacitos y hago una integral, sumo todo. Y esa sería mi entrada y mi salida de material. La segunda parte sería la acumulación. La acumulación de materia, porque si yo tengo concentración y la multiplico por volumen me da masa, ¿cierto? Y si esa masa la pongo en una derivada, pues sería qué tanta masa cambia con respecto de quién, del tiempo. Esa es la acumulación. Sería el equivalente a decir, ok, peso la papa, mido su volumen y veo qué concentración tiene. Y eso lo hago cada segundo. Y voy viendo qué tanto se está acumulando de sal dentro de mi papa. O en el caso del material sería qué tanto de elemento aleante se está introduciendo al interior del material. Este es simplemente un balance de materia. Está feo porque pues, tiene integrales, no pasa nada, ¿no? Está hermoso.
Y todos los libros hacen un cubito y ponen ejemplos de que la flecha, híjole, la flecha entra para allá y sale por allá y que entra por X y sale por Y y no sé qué. No tiene que ser un cubito, tu sistema puede ser que una papa, literalmente, ¿no? Y, ok, lo único que necesitamos aquí es que, pues imagínense el problema exhaustivo de cortar nuestro sistema en pedacitos y hacer un montón de integrales. Como que estamos más acostumbrados a tener una ecuación diferencial, integrarla y encontrar una ecuación para ver cómo se mueve la concentración en el interior del tiempo. Entonces lo único que voy a hacer es voy a intentar convertir esa ecuación integral en una ecuación diferencial. Porque de curso de ecuaciones diferenciales sí hay, ¿verdad? Ese sí hay, sí existe. Y hay libros y todo, y están bien estudiadas. Pero curso de ecuaciones integrales, pues como que no, ¿verdad? Entonces lo único que vamos a hacer es cambiar esa ecuación, le vamos a cambiar su apariencia, a convertirla en algo diferencial. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar teoremas de cálculo. ¿Cuáles son los teoremas de cálculo? Ok, ¿se acuerdan que la derivada se cancela con una integral, cierto? Ok, pues así hay muchos teoremas. Está el teorema de Stokes, está el teorema de no sé quién. Uno de ellos, el que nos interesa a nosotros, es el teorema de quién? De Gauss. ¿Por qué nos interesa el teorema de Gauss? Porque tenemos una integral de ¿qué? De superficie. Por eso. Y vean, el teorema de Gauss, así de feo como se ve, simplemente es la misma explicación. La integral cancela a la ¿qué? A la derivada. Si se fijan, del lado izquierdo está la derivada, el gradiente. El dorito lo ven del lado izquierdo, ya del lado derecho ya no lo ven, ¿cierto? Eso es el teorema de Gauss. Decir que cómo se cancela un gradiente con una integral triple, ¿cierto? Se cancela con una integral triple y luego se convierte en una integral doble. Pero del lado izquierdo está la derivada, del lado derecho ¿qué? Ya no está la derivada. ¿Alguna vez les explicaron eso? Para eso sirve el teorema de Gauss. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quito una derivada? Integrando. ¿Cómo quito un gradiente? También integrando, pero con una integral triple. Se va a volver una integral ¿qué? De superficie y entonces quito la derivada. Eso es el teorema de Gauss, una forma de eliminar la derivada, ¿cierto? Ahora vamos a utilizar otro teorema, decir otro teorema, sí, otro. ¿Cuál es el segundo teorema que vamos a utilizar? Se llama el teorema del transporte de Reynolds. ¿Qué es lo que dice el teorema de transporte de Reynolds? Así de feo como se ve ahí. Dice que el orden entre derivada e integral se pueden cambiar. Vean que en la primera expresión del lado izquierdo, hasta el lado izquierdo, de este lado, la derivada está afuera, ¿cierto? La derivada con el tiempo está ¿en dónde? Afuera. ¿Cómo la meto a la derivada? Pues utilizando esta expresión. Y me dice ahí, ok, se va a volver dos expresiones. Una que depende de quién, del tiempo. Y vean que la derivada total se convirtió en derivada ¿qué? Parcial. Y de este lado me dice, ok, si tu frontera del sistema, X sería la frontera del sistema, se modifica, si tu sistema se expande o se contrae, vas a tener que considerar ese segundo término. Si tu sistema consideras que no se expande ni se contrae, todo este término se va a ¿qué? A cancelar. Y entonces, ¿qué hace el teorema de transporte de Reynolds? Pues intercambia ¿quién? La derivada por integral. Nada más la cambia de posición. Entonces, este es el teorema de transporte de Reynolds que vamos a utilizar. No el completo, porque nuestro sistema no está en expansión. ¿A poco ustedes hacen un tratamiento en una aleación y el material se empieza a expandir? No, ¿va? ¿Sí o no? O sea, ustedes mezclan dos aleaciones y a poco la frontera se empieza a comprimir el material. No. Entonces no nos sirve el teorema de transporte completo. Vamos a eliminar porque la derivada de la frontera con el tiempo vale ¿cuánto? Cero. La frontera no se está moviendo, no se comprime ni se expande. Entonces solamente lo vamos a usar la ecuación que está hasta abajo. ¿Qué dice la ecuación que está hasta abajo? Pues si tienes una derivada total afuera, la puedes meter como derivada ¿qué? Parcial. Es lo que dice el teorema de transporte de Reynolds. Así de fácil, ¿no? Sale. Entonces, ¿cuál era mi objetivo? Otra vez, regresando. Mi objetivo era convertir este balance de materia, que es la segunda ley de Fick, que son dos integrales horribles, en una ecuación diferencial. Sale. Ahí va entonces. Ahí va la acción, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es tomar al término que es entradas y salidas. Y vamos a utilizar el teorema de Gauss, pero de regreso. ¿Qué quiere decir? Que aquí está la integral de superficie, la vamos a convertir en una integral de ¿qué? De volumen. No vamos a hacer el teorema de Gauss para cancelar el gradiente, sino vamos a hacer aparecer un gradiente. Vamos a hacer aparecer un gradiente. No lo vamos a leer de izquierda a derecha, sino de derecha a ¿qué? A izquierda. Entonces, esta integral de superficie se va a convertir en una integral de ¿qué? De volumen. Y vamos a utilizar del lado izquierdo, en el primer término, vamos a utilizar el teorema de Reynolds.
en el cual la derivada con el tiempo la vamos a meter adentro de la integral. ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué estoy intentando cambiar la forma o la apariencia de esas integrales? Lo que voy a intentar hacer es hacer una sola integral. Las voy a juntar en una sola integral. Y adentro me va a quedar una ecuación diferencial. Y es la que voy a resolver. Entonces va el asunto. Voy a juntarlo ahí. Cambio la posición entre derivada e integral del primer término. Y este de aquí lo voy a cambiar por una integral de volumen. Y esta sería mi segunda ley de Fick, cambiando la apariencia de las integrales. ¿Cierto? Cambié la derivada con el tiempo hacia adentro. Y de este lado, en vez de ser una integral de superficie, se convirtió en una integral de ¿qué? De volumen. Pero, ¿cuál es el costo que tengo que pagar? Pues sacar un gradiente. ¿Cierto? Y ahora ya que son todos integrales de volumen, pues las juntamos en una sola integral. Ahí está una sola integral. Y, ok, ya tengo mi integral. Y digo, perfecto, para que mi integral valga 0, o no tengo volumen, mi volumen es nada, o lo de adentro vale 0, ¿cierto? Para que esa integral valga 0, o el argumento vale 0, o no tengo volumen. Si no tengo volumen, entonces no tengo material, no estoy analizando nada. Cierro la clase y nos vamos, ¿no? Pero el interior de la integral es el que voy a igualar a 0, ¿cierto? Lo de adentro del sistema debe de ser conservativo. Esto de aquí debe de ser conservativo. ¿Cómo se ve la conservación de la materia en forma de ecuación diferencial? Así. Esa es la ecuación de la segunda ley de Fick en forma diferencial. Me dice que este término, el primero sería la acumulación, y el segundo sería el término de entradas y ¿qué? Y salidas. ¿Por qué el término de entradas y salidas no se ve como una integral? Porque le cambiamos la apariencia. Lo único que hicimos fue cambiarle la apariencia. Y esa ecuación diferencial pues hay que resolverla. Y vamos a estar aquí nadando con esa ecuación un mes completo. ¿Cómo resolverla? Con una posición, con dos posiciones. No, no es cierto. Eso lo hacen en masa. Aquí vamos a ver solamente algunas de las soluciones, ¿sí? De esta ecuación diferencial. Y es una ecuación diferencial parcial. ¿Qué quiere decir? Que no la enseñan en el otro edificio. Allá puras ecuaciones ordinarias. Transformada de Laplace no sirven aquí. Nada de eso sirve aquí. Vamos a usar otros métodos. ¿Ok? Entonces, bueno, la idea es que una vez que yo resuelva esta ecuación diferencial, resuelva este balance de materia, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que me va a dar esa ecuación diferencial? O sea, porque ustedes la ven y dicen, no, pues está inútil, ¿no? Está divertida en términos de matemáticas, pero ¿qué me va a predecir cuando yo la resuelva? ¿Cuál sería la respuesta? Me va a predecir la concentración en el interior del material para cada posición, para cada instante de tiempo. Es como verle los calzones al material, como cortarlo en pedacitos, a ver qué le pasa en cada punto a cada instante de tiempo. Se dan cuenta que es muy poderosa la ecuación, porque al integrarla, al resolver la ecuación diferencial, me va a devolver la concentración con respecto a la posición y al tiempo. Voy a ver todo lo que pasa en el interior del material sin ni siquiera cortarlo, con puras ecuaciones, ¿cierto? Sale. Entonces, bueno, lo último que me falta es, ok, esta ecuación de la segunda ley de Fick, nada más pasé el término positivo, lo pasé que negativo, ahí no estoy haciendo nada de magia. Y voy a sustituir la primera ley de Fick. ¿Cuál era la primera ley de Fick, J? Esta, ¿no? ¿Se acuerdan que todas las propiedades del material las puse en dónde? En la difusividad térmica, o sea, la probabilidad de salto, la distancia de salto, todo lo puse en ese término que se llama la difusividad del material. Y dijimos que la primera ley de Fick es menos D por el gradiente de concentraciones. Lo único que voy a hacer es sustituir aquí, en la segunda ley de Fick, en mi balance, y me queda mi ecuación diferencial de la segunda ley de Fick, finalmente toda expresada en términos de concentración. Aquí ya como que se ve un poquito más la idea de que voy a predecir la concentración. Todas las derivadas tienen que ver con ¿quién? Con concentración, ¿cierto? Y bueno, como aquí hay un gradiente, ¿cierto? Aquí hay un gradiente. Este es de la primera ley de Fick, ¿cierto? Y aquí hay una operación. Esta de hecho no es gradiente. ¿Este cómo se llama cuando es producto punto? Divergencia, ¿ves? Es una divergencia. Es una divergencia, muy bien. Si hago gradiente, punto gradiente, me da un dorito al cuadrado, ¿no? Este se llama laplaciano, ¿cierto? Es como segunda derivada, o sea, no es tan elaborado, nada más es segunda derivada. Es como decir, aquí hay segunda derivada con la posición, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se ve la segunda ley de Fick? Se ve así. Esa sería la segunda ley de Fick completa. La vamos a estar resolviendo para distintos sistemas. Y siempre del lado izquierdo tiene la derivada con la posición y del lado derecho tiene dos derivadas. Perdón, del lado izquierdo tiene una derivada con el tiempo
y del lado derecho tiene dos derivadas con la posición, ¿cierto? Va. Otras formas de la segunda ley de Fick. ¿Cuál sería otras formas de la segunda ley de Fick? ¿Qué pasa si en mi sistema solo depende de la posición? ¿Cuál sería el ejemplo de un sistema que solo depende de la posición? Por ejemplo, dejo un material en un medio con mucho hidrógeno. El hidrógeno finalmente va a penetrar al material, va a quedar adentro del material. ¿Qué es lo que le pasa al aluminio? ¿Cierto? El aluminio, cuando yo tengo un pedazo de aluminio por ahí y lo dejo mucho tiempo, la humedad del medio se introduce al aluminio. Y entonces si yo quiero hacer la fusión, lo fundo, va a quedar porosidades por toda la cantidad de hidrógeno que absorbió del medio. ¿Qué pasa si yo dejo el aluminio mucho tiempo? Pues su concentración de hidrógeno ya no va a cambiar con el tiempo. Solamente va a cambiar ¿con quién? Con la posición, ¿cierto? Si yo dejo un pedazo de material mucho tiempo, se llega a lo que se conoce como el estado ¿qué? Estacionario. ¿Qué es el estado estacionario? Un fenómeno en el cual el tiempo ya no es relevante. Ya no depende de la concentración del tiempo. ¿Cómo se vería la segunda ley de Fick para el estado estacionario? Pues si ya no depende del tiempo, esta derivada se va, se cancela, ¿cierto? Y solamente me quedan las derivadas ¿con quién? Con la posición. Incluso se cancela la difusividad. Si yo aquí quito esta derivada, la vuelvo 0, puedo despejar, sale la d dividiendo, 0 entre d, 0 igual. Y me dice que la segunda ley de Fick para el estado estacionario sería esta, ¿cierto? Esta se le conoce como la segunda ley de Fick del estado estacionario y esta sería la segunda ley de Fick del estado ¿qué? Transitorio, cuando la concentración sí depende de quién, del tiempo. Esta sería, por ejemplo, ¿no? Hagamos la analogía con un material. Si yo tomo un material y lo quiero carburizar, ya están viendo carburización a lo mejor ahí en el laboratorio, lo pongo en un medio con alto contenido de carbono y lo dejo 3 horas. ¿Qué le va a pasar al carbono? Va a empezar a penetrar al material, va a empezar a endurecer la superficie del material. ¿Cuál tendría que resolver? La de arriba, porque la concentración sí está cambiando ¿con quién? Con el tiempo. ¿Qué pasa si el mismo material lo dejo 1000 horas ahí? Pues va a llegar un punto en el que el carbono ya está adentro y ya no depende de quién, del tiempo. Ya el fenómeno que ocurrió ya dejó de suceder. Entonces, ¿qué sucedería? Tendríamos que resolver la ecuación de hasta abajo. ¿Cuál sería la ecuación de hasta abajo? Esta. Este es cuando transcurre mucho tiempo y el otro sería cuando el fenómeno se está llevando a cabo con el tiempo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí con la segunda ley de Fick? Ya vieron que la segunda ley de Fick tiene muchas formas. Tiene la forma integral, tiene la forma diferencial y tiene la forma del estado ¿qué? Estacionario. Tiene muchas formas la segunda ley de Fick. Sale. Vamos a intentar avanzar. Dice ahí, ¿cómo se escribe la segunda ley de Fick cuando la concentración solo depende de una coordenada? Intenten escribirla. ¿Cuál sería la segunda ley de Fick? Que es esta de ahí. Esa es la completa, ¿no? ¿Cómo se escribiría la segunda ley de Fick si solo depende de una coordenada la concentración? Pensemos que es una pared y solamente voy a medir la concentración en el espesor de la pared. Ya pasó mucho tiempo, ya no importa el tiempo, aquí ya no es relevante. ¿Cómo se vería la segunda ley de Fick para este sistema? ¿Cuál sería la ecuación diferencial que tendría que resolver? Esta derivada vale ¿cuánto? 0, porque no depende del tiempo, ¿cierto? Y como solamente depende de una variable la concentración, esta segunda derivada sería derivada total, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? Así. Esta sería la ecuación diferencial que tendría que resolver yo. La derivada del lado izquierdo se cancela y el gradiente, más bien sería el laplaciano, se ve como segunda derivada total. ¿Sale? Vamos a hacer más ejercicios. ¿Cómo sería la segunda ley de Fick? Ah, perdón, la primera ley de Fick se vería así, ¿cierto? Ahí estarían mis dos leyes de Fick. La segunda y la ¿qué? Y la primera. Ambas tendrían derivadas ¿qué? Totales, porque la concentración solo depende de una variable. Y no depende del tiempo, solo de la posición. ¿Cómo se vería si depende de dos variables? ¿Cuál sería la segunda ley de Fick? Intenten escribirla. ¿Cómo se vería esta ecuación de aquí arriba con dos variables? Pues el lado izquierdo existe, no, ¿verdad? ¿Cuánto vale el lado izquierdo? 0, porque no depende del tiempo.
El coeficiente de difusión también pasa dividiendo. 0 entre coeficiente de difusión, 0. ¿Cómo quedaría? Me quedaría así. El laplaciano, ¿cómo se escribe para dos coordenadas? Así. Sería la suma de ¿cuántas derivadas? Dos derivadas. Dos derivadas con x más dos derivadas con ¿quién? Con y igualado a 0. Esa sería la segunda ley de Fick. Cuando la concentración depende de ¿cuántas variables? De 2. ¿Y cómo se vería la primera ley de Fick? Así. ¿Cierto? La primera ley de Fick sería un vector, que se llama el flux, que sería menos d por la componente en x del vector y la componente en y del vector. ¿Cómo se calcula cada componente con la derivada parcial? Una con x y otra con ¿quién? Con y. Esa sería la primera ley de Fick, ¿cierto? Menos d por gradiente. Hay que saber escribir la primera ley de Fick o la segunda ley de Fick dependiendo del sistema. Sale. ¿Cuál sería para el siguiente sistema? ¿Cuál sería la ecuación de la primera ley de Fick y de la segunda ley de Fick cuando la concentración depende de la posición y el tiempo? Intenten escribirla. Y son conocimientos que todo ingeniero que se respete debe de tener, ¿no? Todo ingeniero que diga, no, pues yo soy ingeniero y soy de materiales. Te van a decir, ok, ¿cuál es la primera ley de Fick? Y la tienes que recitar así como, ¿no? Como si fuera, sí, claro, menos d por gradiente de concentraciones. Oye, ¿cómo es para dos posiciones? Así, ¿no? Y para tres, así. Y si depende del tiempo, así. Todas tienen que ustedes contestar. ¿Cómo es la primera y la segunda ley de Fick? Estudien donde estudien más. Si estudien en Alemania, en Estados Unidos, en México, en Bruselas, donde quieran. Todo ingeniero que se respete debe de conocer las leyes de Fick. Sale. ¿Cuál sería entonces la primera y segunda ley? La segunda ley sería así. Sí depende de la posición y sí depende del tiempo, pero nada más depende de una posición, por lo tanto nada más es una segunda derivada con la x, ¿cierto? Solo es una derivada con x, segunda derivada con x. Y la primera ley de Fick, ¿cómo se pondría? Así, pero es derivada parcial. Cuidado, ya no es derivada total, es derivada ¿qué? Parcial, porque la constatación depende de dos cosas, de posición y tiempo. ¿Cierto? ¿Y cómo sería así para este tipo de sistemas? ¿Cómo sería la primera y segunda ley de Fick? Lo voy a poner ahí, ¿no? Creo que ya no viene ningún ejercicio. Vamos a hacer uno nosotros. ¿Cómo quedaría la primera y segunda ley de Fick si la concentración dependiera de x, y y el tiempo? ¿Cuál sería la primera y segunda ley de Fick? La segunda ley de Fick tendría que tomarla completa, porque sí depende del tiempo y sí depende de la posición. ¿Cierto? Entonces el lado izquierdo va a prevalecer. Este va a prevalecer. Y el lado derecho, que lleva el laplaciano, va a tener dos términos, uno con x y otro con ¿quién? Con y. Entonces quedaría algo así. Pero el coeficiente de difusión quedaría multiplicado por dos términos. Uno que sería este y otro que sería con y.
Ya sería la segunda ley de Fick en dos dimensiones con el tiempo. ¿Y cuál sería la primera ley de Fick? Pues como un vector, ¿cierto? Como un vector. Ese quedaría igualita que esta, ¿no?